han conocido o no son ajenos a lo que viene siendo la parábola de El Buen Samaritano. Todos de alguna manera tienen una idea de lo que el día de hoy consideramos como un buen samaritano. Y esta es una enseñanza muy importante, una muy importante con cuestión de la conciencia de uno mismo. De hecho, las enseñanzas de Jesús son apreciadas tanto por cristianos como por no cristianos. Ya inclusive en el grupo de WhatsApp, ahí el hermano Ezequiel comentó acerca de los cristianos más famosos, ¿verdad? ¿Qué eran? ¿Cuáles, mi estimado hermano? Martin Luther King y Gandhi. También Einstein, el cual es un gran un pensador y físico, también tiene una creencia de Dios. Bueno, en el aspecto científico es muy importante destacar que la ciencia no está divorciada del concepto de un creador. Los más grandes científicos que ha tenido el mundo, voy a poner un solo ejemplo, Albert Einstein, era creyente de Dios, pero claro, el concepto de Dios de él no es el concepto que nos vende la religión. Él decía, es más fácil creer que pensar. Dice, yo no creo en Dios, yo pienso en Dios. Entonces, no hay un divorcio entre la ciencia y la creencia en un ser supremo, solamente que ellos piensan de manera diferente. Muy bien, me gustó este aporte, ¿no? La religión no está peleada con la ciencia, no está divorciada. De hecho, hubo algunos como Agustín de Hipona, que fue uno de los más grandes apologetas y también protocientíficos, ¿verdad? Que nos apoyaron con estas cuestiones dentro del ámbito de la iglesia. Entonces, algunos incluso dicen que no se puede ser espiritual sin ser intelectual, como no se puede ser intelectual sin ser espiritual, realmente, ¿no? Porque empiezas a apreciar en tu espiritualidad el, el gran conocimiento, la gran sabiduría, toda la inmensidad de Dios en su creación. Entonces ahí va también esto per se. Bueno, quisiera aperturar con qué entendemos el día de hoy por un buen samaritano. Bueno, voy a contar una breve anécdota, ¿no? Creo que era joven y un día voy a un banco. Creo que necesitaba que alguien me firmara un cheque o algo y el cajero me dijo, bueno, si encontrás a un buen samaritano por ahí que te ayude. Y bueno, o sea que hasta la frase está metida en la jerga, no digo de toda la gente, pero a veces lo toman como una persona excesivamente gentil, generosa. Tamaño, perdón, ¿se escuchó? Sí. Ok, bueno, si aplicamos también en todo sentido, se puede aplicar la palabra samaritano. Yo entiendo que cuando alguien dice él es un buen samaritano, es una persona que ayuda a otra sin esperar nada a cambio. Entonces creo que esa es lo principal cuando se refiere a alguien como un buen samaritano. Brian, ¿Comentario, Brian? Un samaritano, teniendo presente que allá en la época de Jesús el samaritano y el judío no se llevaban, hoy sería alguien que está libre de prejuicio, no juzga el libro por su portada. Entonces, como está libre de prejuicio, no ve mi estatus social, no ve el color de mi piel, él está listo para ayudar. Listo para ayudar, me gustó esta parte. Ok, Marco. listo. Sí, un buen samaritano es aquella persona que ayuda al prójimo cuando tiene necesidad. Ayudar al prójimo cuando hay necesidad. Muy bien, pues de hecho todo lo que acaban de mencionar ustedes, mis hermanos, es muy cierto. El concepto que tenemos el día de hoy como un buen samaritano inmiscuye todos estos atributos, ¿no? que conocemos. Pero si bien es cierto que el concepto que hoy en día tenemos respecto a un buen samaritano es asombroso, noble y digno de imitación, porque todos estos hay buenas obras, buenas intenciones, la parábola de
el buen samaritano, lo que conocemos como el buen samaritano en su contexto, nos proporciona un mensaje que va más allá. Entonces, antes de continuar, a Ezequiel, que le gusta tanto el portugués, vamos a ponerle aquí esta escritura que así exactamente cuando la busqué, esta me salió la primerita. Hermano Oseas, ¿nos podría leer este salmo tan hermoso? Yo puedo. Guía-me na tu verdad, enséñame, pues tú és Dios de mi salvación, pues en ti estoy esperando todo el día. Muchísimas gracias, hermano. Y de hecho, hay algo aquí que llamó mi atención, que durante la semana estuve hablando con algunas personas. Vemos aquí una comparación importante donde está salvación y la traducción, mi salud. Eres el Dios de mi salud. Interesante, ¿verdad? Para que les lo puedan tomar ustedes en su estudio personal. ¿Qué mejor salud nos puede otorgar? Recordemos que decía por ahí el Cristo, no se preocuparan por la cuestión del cuerpo, sino que se preocuparan por otras cuestiones. Aquí está este dato. Bueno, vamos a hacer un poco de historia. Si bien la parábola originalmente no era llamada la parábola del buen samaritano, esta parábola a veces era llamada como la parábola del buen vecino, la parábola del hombre herido, la parábola del camino hacia Jericó y algunas otras, pero ya en el contexto cristiano, mientras más se fue exponiendo esta información, se le fue ya conociendo como la parábola del buen samaritano. Y esto algunas veces creaba esta controversia porque no se tenía un ejemplo de un buen samaritano. Lo que teníamos como referencia era en Oseas, este capítulo. Dice, venid y volvamos a Jehová porque él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. ¿Qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. ¿Recuerdan la canción del inicio? Por esta canción los corté por medio de los profetas, con las palabras de mi boca los maté, y tus juicios serán como luz que sale, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto, allí prevaricaron contra mí. Galat, ciudad de hacedores de iniquidad, manchada de sangre, y como ladrones que esperan a algún hombre, así una compañía de sacerdotes mata en el camino hacia Siquem. Así cometieron abominación. En la casa de Israel he visto inmundicia, allí fornicó Efraín y se contaminó Israel. Para ti también, oh Judá, está preparada una siega, cuando yo haga volver el cautiverio de mi pueblo. Increíbles los relatos de los profetas. Aquel que diga que el cristianismo es aburrido, bueno, yo creo que no se ha puesto a leer la Biblia. Encontramos lo que viene siendo ya formalizada lo que sería esta discusión entre una persona y el Cristo en el capítulo 10, versículos 25 en adelante del relato de Lucas. ¿Alguno de ustedes quisiera apoyar en la lectura de lo que serían estos versículos que pueden ver en pantalla o pueden aportar también de otras traducciones si ustedes quieren? ¿Los leo todos o el primero? Si gustas uno para darle oportunidad a los demás hermanos que quieran okay. participar. Lucas 10, 25. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Lucas 10, 26. Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido,
haz esto y vivirás. Para él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándolo medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordias. 34, se me puso que se me tapó, que 34 dice, y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Outro dia, ao partir, sacou los denários e los dio a maçoneiro e lhe dijo, cuida-me, e todo lo que gaste de más, yo lo pagaré cuando regrese. ¿Quién, pues, de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Perdón, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Vamos a analizar todos juntos, ¿verdad? A detalle el pasaje para poder comprender la parábola. Para poder analizar muchas veces una cuestión, una duda, curiosamente necesitaremos hacer preguntas. Nos tendremos que plantear preguntas para resolver preguntas. Algo paradójico, pero nada más acertado. Entonces, dependiendo del texto que te estés analizando, ya sea este o cualquier otro, será necesario realizar una mayor o menor cantidad de preguntas dependiendo lo que quieras, a la intensidad que quieras llegar. Algunas de estas serán el, quién, cuándo, cómo, dónde, por qué, para qué. Puede ser también quiénes, en dónde o lugar, fecha, para que lo tengas como una base para cuando tengas tu estudio. Falta nada más el cuánto, Karim. Ahí está. Las añadiduras que ustedes pudieran dar a esto al respecto, ya dijo aquí Ezequiel cuánto. ¿Algún otro pudiera aportar algo más? ¿Se dijo cómo? No sé. Sí. Se dijo. Si no, las dejamos ahí de tarea, ¿verdad? Ahí buscar estas preguntas que nos puedan ayudar. Bueno, vamos a analizar lo que viene siendo la parábola en sí. He aquí un intérprete. ¿Quién? ¿Verdad? De la ley. Y podríamos ver también a qué se refería por ley. Se levantó y dijo, ¿qué dijo? Para probarle, ¿probar qué? Al maestro. ¿Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Vemos, ok, una pregunta aquí, ¿no? ¿Qué cosa? Ok, él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquí hay otra pregunta interesante. Ya hemos visto a través de lo que fue de la orden de Maimónides, que son 613 mandamientos. ¿A qué se referiría? ¿Serían estos los 613? Bueno, lo vamos a analizar. Aquel, ¿quién? Respondiendo dijo, amarás que se refiere al maestro, ¿verdad? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, esto hace referencia a la ley, ¿verdad? Sí, vemos aquí que estos pasajes son Deuteronomio 6:5 y Levítico 19:18. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. ¿Hacer qué? Lo que está mencionado aquí en estos textos, bueno, lo checaremos. Pero él, queriendo justificarse, ¿qué es el concepto de justificación? A sí mismo, dijo a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Buena pregunta. ¿Y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, empieza lo que sería la parábola. ¿Qué es una parábola? ¿A qué se refiere este método de enseñanza como parábola? Y bueno, vimos que la pregunta 1 y la pregunta 2, ¿qué relación tienen?
estarán unidas, el prójimo y la vida eterna o el hacer estas cosas. Bueno, vamos a analizarlo. ¿Qué son las parábolas? Bueno, las parábolas vemos que es comúnmente una narración ilustrativa en la cual el autor describe un evento común en la vida para ilustrar una verdad espiritual. O sea, en pocas palabras, es un relato terrenal que ilustra una verdad celestial. Vemos aquí, continúa lo que viene siendo este análisis, ¿verdad? ¿Quién es el escriba o intérprete de la ley o la Torá, conocida comúnmente entre el pueblo judío? Bueno, la misión de este escriba consistía en explicar y actualizar la ley en función de los nuevos tiempos y los problemas que se planteaban. Era una persona que veía la ley y la ponía en contexto a lo que era la época para hacer los ajustes pertinentes y poderla interpretar correctamente. La ley dada por Dios a Moisés debía ser explicada y adaptada a las circunstancias cambiantes de la vida. El trabajo de interpretación y adaptación de la ley fue realizado por los escribas o conocidos como doctores de la ley. En tiempos de Jesús, muchos escribas pertenecían al partido fariseo y gozaban de una gran autoridad ante el pueblo. En la Torá, la ley, contabilizaban 613 preceptos. El escriba o intérprete de la ley de la Torá era un hombre que tenía memorizado el Pentateuco, los 5 primeros libros de la ley, y quizá además bueno, aquí menciona, ¿no? Todo el Antiguo Testamento, lo que sería la ley y los profetas, ¿verdad? Podía enseñar con parábolas y aplicaciones. Esto quiere decir que era un experto, una persona experta en la ley. Los fariseos, ¿quiénes son los fariseos? En el tiempo de Cristo había diferentes tipos de fariseos, 7, ¿verdad? Qué casualidad. Provenían de 7 escuelas farisaicas. Los más conservadores eran los discípulos de un hombre llamado Shammai. Los más liberales eran los de un hombre llamado Hillel. Las creencias y prácticas de las otras 5 escuelas estaban entre estas dos, variaban ahí en algunos conceptos. Entonces ya vamos entendiendo qué es un intérprete, de qué ley, y vemos aquí que se levanta para probarle, qué quiere probar al maestro. Vemos acerca de los 613 preceptos y ahorita vamos a llegar también a lo que sería el análisis de las escrituras. Para cazar un lobo necesitarás un lobo. Este es un proverbio popular. El rabino Kovno tenía un ayudante que era muy extremista, los llamados celotes, y perseguían ferozmente a los libres pensadores. Al respecto, el rabino dice, la diferencia entre mi ayudante y yo es la misma que hay entre un ama de casa y un gato. Los dos no soportan a los ratones, pero la dueña de casa querría que no haya en general ratones, mientras que el gato desearía que siempre estén para poder perseguirlos y matarlos. Estos son pensamientos rabínicos de los maestros que interpretaban y enseñaban la ley. Aquí también tenemos el rabino Akiva, amarás a tu prójimo como a ti mismo, le preguntaron, dice, es un gran principio en la Torá, en la ley. Dice el rabino Yoshua Lekutna, decía, sí, es un muy bonito en palabra, dice, pero en la realidad todavía no. Un adepto vino a quejarse ante el rabino Kost respecto a su situación económica y este le dijo, reza, ora. No sé rezar, no sé orar, exclamó el adepto. Si no sabes rezar, tienes ahora un problema más grave que tu situación económica. Y vemos cómo los rabinos no eran gente ignorante y que tenían una buena intención, pero obviamente son humanos. Entonces, vamos a ver si tú también, sí, el que está viendo este mensaje, saca el fariseo que llevas en ti. Ayúdanos a ver cómo aplicarías tu ley. Ay, disculpe, señor, aquí déjeme, le borro aquí este insulto que le pusieron aquí, samaritano. Perdón, disculpe. Vamos a ver. Digamos que hay un robo masivo de pan. ¿Cómo aplicarías la ley? ¿Alguien quisiera darnos un ejemplo de cómo interpretarían ustedes el mandato de no robarás, no hurtarás cuando tenemos este problema en la población? ¿Qué implementaría o qué haría? Ezequiel. Bueno, ante la ley humana, aún ante la ley humana, existe algo que se llama robo famélico. ¿Qué es el robo famélico? Es el robo originado por la necesidad
por no tener trabajo. Entonces, en esos casos, la ley es bastante clara. Cualquier persona que roba alimentos básicos no requiere castigo, requiere ayuda. Entonces, si yo fuera juez y es un robo masivo de pan, pues yo creo que metería a la cárcel al gobierno, porque si la gente no tiene para comer es porque el gobierno no está haciendo su función. Muy bien, buen punto. Buen punto porque aclaraste el punto de que es masivo. Por lo tanto, aquí hay una histeria o también si es intencionado, pues porque es masivo, ¿no? No es un pan, son muchos panes. ¿Algún otro quiere aportar? Aquí quedan todavía 2 rayitas ahí que pueden ser utilizadas. Anímense, hermanos, anímense. Marco. Bueno, yo diría, robar es robar. No importa que te robes un pan o 1000 panes. Bien. Robar es robar, a final de cuentas. Es punitivo, es castigable. ¿Alguien quiere aportar algo más? Luis. Yo podría preguntar ¿a qué se debió o qué originó este robo? ¿Qué razones se originaron para que la gente pudiera haber optado por esto? Muy bien, muy bien. Como ven, seguimos haciendo preguntas, ¿verdad? ¿Por qué se robaron estos panes? ¿Cuál era la intención de la gente? ¿Qué los orilló? ¿Cuáles eran las condiciones del gobierno? Preguntas y más preguntas. Fácil, ¿verdad? ¿Verdad que es bien sencillo cuando somos jueces? Bueno, como vemos aquí, los 613 conceptos o misbots de la Torá o la ley, no solamente era la cuestión de que eran 613, sino que tenían que coincidir con lo que era la tradición oral y la tradición escrita, en las cuales encontramos la narrativa de los misbot, que serían los mandamientos, pero también tendrían que estar en congruencia con la Hagadash, los halakás, y en los mandamientos habían ciertos mandamientos que les llaman los mandamientos positivos, los de hacer, y los negativos, los de no hacer, en los cuales se derivaban las leyes, los decretos y los testimonios. Y aquí también en la oral está los de hacer, los positivos, y los de no hacer, los negativos, en donde están los casos legales, las restricciones y las tradiciones, usos y costumbres, se puede decir hoy en día. Bueno, llegamos a esta cuestión. ¿Cuál es el mayor mandamiento? ¿Por qué? Porque se debe de guardar aquel que sea mayor. En las jerarquías siempre hay ciertos niveles. Entonces vemos que Jesús sanaba muchas veces en sábado, en Shabbat. En la escuela de Shammai, Hillel entendía más conforme al pensamiento de Cristo. Concordaron que el primero, el mayor, era amar a Dios con todo el corazón. ¿Cuál es el segundo más importante? Shammai decía que el segundo en importancia era guardar el sábado. Para él y sus seguidores, este mandamiento era incluso más importante que amar al prójimo. El hombre fue hecho para el sábado. Para Shammai, amar al prójimo era el séptimo, ni siquiera el segundo. Caía hasta la séptima posición. Hillel y Jesús coincidieron que el segundo mandamiento más importante era amar al prójimo. Vemos aquí las diferencias de las escuelas. Bueno, entonces aquí empezamos a ver cómo el intérprete de la ley dijo para probarle al maestro, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. ¿Qué es lo que quería probar? Bueno, muy posiblemente a qué escuela rabínica pertenecía, como lo acabamos de ver, ¿verdad? Y si él de alguna manera aplicaba de la misma forma los 613 mandamientos o cuál era su postura, ¿verdad? El resumen rabínico. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Lo que está escrito en Deuteronomio 6:5, según la Reina Valera 60. ¿Alguien me ayudaría con el siguiente versículo? Brian. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo.
yo Jehová. Según lo dice Levítico 19:18, ¿verdad? Como lo empezamos a ver aquí. Muy bien, has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Haz esto y vivirás. ¿Quién es mi prójimo? El experto pregunta, ¿quién es mi prójimo? Vamos a ver que estaba poniendo a prueba a Jesús. Su respuesta era una forma de determinar si Jesús obraba como un judío ortodoxo o no, puesto que para Gilel estos sí son mis prójimos. Todo judío y aún el religioso, los adeptos y el sacerdote griego. Para Gilel estos eran sus prójimos. El samaritano, sin embargo, es un subhumano, es una mezcla rara, es una raza que está mezclada. No tengo que amarlo. Y para Shammai, el judío religioso, sí, claro que sí, porque es judío, es religioso. El judío no religioso, no, porque no es religioso, aunque es judío, pero no es religioso. El judío pagano, bueno, el judío pagano cabe dentro de esta categoría también, es muy similar, no tiene creencia. El romano, por favor, el romano. El samaritano, ay, por favor, no seas ridículo, como un samaritano. Estilo de parábola. Las parábolas en el Antiguo Testamento iban de un punto A a un punto B. Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. ¿Me ayudaría alguien con los siguientes versículos? ¿Podemos turnar también? Luis. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Muy bien. Siguiente. Osvaldo. Muteado, mi hermano. Perdón. Asimismo, un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Muy bien. Hermana Ruth. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Muy bien. Hermano Osvaldo. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Manny. Lucas 10:35 dice, otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Hermano Luis. ¿Quién, pues, de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Muy bien. Y dice, él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Vamos a ver el camino que había entre Jerusalén y Jericó. Eran aproximadamente 40 kilómetros del punto A al punto B, tal y como es la misma estructura de las parábolas. Este camino que era el camino del vecino misericordioso, del hombre herido o el hombre que bajaba. Jerusalén y Jericó. De hecho, como podemos observar, Jericó inclusive se encuentra abajo del nivel del mar. Aquí está la vista de Jericó, una vista aérea. Jericó se encuentra a 250 metros por debajo del nivel del mar en el valle del Jordán. La ruta de sangre le llamaban. Jericó era una ciudad fortificada situada en un oasis muy fértil a unos 250 metros bajo el nivel del mar, dice a 10 kilómetros al norte del Mar Muerto y rodeada de campos cultivados y estanques. Esta se comunica con Jerusalén a través del desierto de Judá, por una ruta accidentada y peligrosa que era propicia al bandidaje. El rey Herodes el Grande construyó en Jericó, incluyendo un teatro, hipódromo, acueductos
y un palacio, restos del cual todavía pueden ser vistos. Y tenemos otra vista aérea, Jerusalén, a Jericó. Aquí hay algunos lugares, los que se puede apreciar ahí, las bandas criminales y saqueadores. Pura finura. Los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Un punto importante que hay que tener en cuenta en esta historia es que el hombre atacado fue dejado medio muerto, no es casualidad. Este dato es una descripción legal. La ley establecía que ni un sacerdote ni un levita podían tocar nada muerto, ni medio muerto, aun si fuese su esposa, su hermano, su hermana, su padre, su madre, etc. Números 19, 11 al 13. Tocar cuerpos muertos hace una ceremonia inmunda. El que tocare cadáver de cualquier persona será inmundo 7 días. Al tercer día se purificará con aquella agua y al séptimo día será limpio. Y si al tercer día no se purificare, no será limpio. Al séptimo día, todo aquel que tocare cadáver de cualquier persona y no se purificare en el tabernáculo de Jehová, el tabernáculo de Jehová contaminó, y aquella persona será cortada de Israel, por cuanto el agua de la purificación no fue rociada sobre él. Inmundo será, y su inmundicia será sobre él. Vemos que es muy estricta la ley en cuanto a la cuestión de tocar cadáveres, purificarse. Y vemos aquí también, dice, una paralela maravillosa se encuentra en Juan 13, 5 al 11. Si somos bañados por Jesús, nosotros solo necesitamos tener nuestros pies lavados, ya que se vuelven inmundos en la práctica normal de la vida. Sin embargo, si no dejamos a Jesús lavarnos, no tenemos parte con él. Debemos recibir la hermosa limpieza de una vez por todas que Jesús nos trae cuando somos nacidos de nuevo. Sin embargo, continuamente venir a él para ser limpiados de las cosas del día a día. Aquí hay otro ejemplo en 1 Corintios 6, 19, 20. El tabernáculo de Jehová contaminó. Estas leyes eran relevantes a todos en Israel, pero especialmente para el Señor. Bajo el nuevo pacto, el cristiano también tiene un llamado especial a la pureza, porque nosotros también podemos profanar el lugar donde mora Dios. Aquí en Números 19, 14 y 16, si ustedes lo gustan analizar por la cuestión de el tiempo, voy a tratar de ser más breve, pero como vemos, la ley y inmundicia, cadáver, muerte, purificación. Ustedes lo van a poder observar el video también más adelante para que lo puedan estudiar por su propia cuenta y puedan analizar los puntos que usted sienta más afín dependiendo de su estudio personal. Bueno, vemos el estilo de la parábola, ¿no? Del punto A al punto B. Vemos aquí un punto muy importante, samaritano, ve y haz tú lo mismo. Cuando el sacerdote, probablemente un saduceo, que era el tipo de sacerdotes de la época, dice, se acercó al hombre medio muerto, pasó, literalmente algunas traducciones lo indican, al otro lado del camino, porque pasar cerca era arriesgarse a tocar al hombre y de este modo quedar impuro. Vemos lo estricto de la ley. El levita, probablemente saduceo, que era otra facción, dice, al igual que el sacerdote, pasó al otro lado del camino por el mismo motivo. Ambos cumplieron con la ley, pero ambos hicieron más importante el mandamiento de no ser impuros que el de amar al prójimo. ¿Alguno de ustedes tiene algún comentario al respecto? Quisiera aportar a alguien su punto de vista con respecto a la rigidez de la ley o el concepto. Hermano Osvaldo. Esta colisión o choque entre leyes es muy normal aún hoy día, ¿no? Que ahí se llega a la Corte Suprema cuando los jueces tienen que analizar entre dos leyes cómo lograr que se puedan cumplir ambas, porque parecería que están una en contra de la otra. Ahora acá era una prueba para el corazón. Si esto lo pasamos a una experiencia de vida,
muchas veces puede ser que haya leyes que chocan una con la otra y uno tiene que, ahí se pone a prueba el corazón de uno y acá Jesús lo que quería era poner a prueba el corazón de muchos y de nosotros mismos y del que le hacía la pregunta. ¿Cómo interpretaba él cuando había una colisión aparente entre dos leyes, el corazón para dónde apuntaba? Perfecto. Hermano Ezequiel. Más o menos en la misma tesitura del comentario del hermano Spoltore. El hermano lo está manejando en el aspecto de choque de leyes. Yo quisiera plantear esa misma cuestión que está diciendo el hermano, pero ahora el choque entre esencia de la ley y letra de la ley. ¿Sí? Esencia de la ley o espíritu de la ley y letra de la ley. Hay veces que inclusive en la actualidad entran en conflicto, ¿verdad? Y es ahí donde entran los jueces constitucionales, como decía el hermano Osvaldo, a la Suprema Corte de Justicia, para tratar de analizar si en el espíritu cierta ley fue bien interpretada o no por un tribunal inferior. Entonces vemos y caemos a lo que siempre se nos ha dicho, que el judío en la época de Jesús le daba más importancia a la letra de la ley que a la esencia de la ley. Y aquí fue donde vino el tremendo choque con Jesús. Jesucristo le daba más importancia a lo que ya habían dicho anteriormente los profetas. Quiero misericordia, no sacrificio. ¿Sí? Quiero misericordia, no sacrificio. Y eso el pueblo, los expertos en la ley jamás lo entendieron. Estaban más preocupados por cumplir la letra de la ley per se que el quiero misericordia, no sacrificio. Y es lo que Jesucristo intentó enseñar. ¿Cuántas veces no dijo, quién en sábado no haría esto? ¿Quién en sábado no haría el otro? ¿No? Entonces aquí está bastante interesante la manera en que estás planteando la parábola, porque se va de lo que siempre nos han dicho, es que no se hablaban, es que no se querían, es que no sé qué. O sea, ahí estaba inclusive involucrado hasta la cuestión de la ley. Está muy interesante como lo planteas, ¿no? Así es. Tenemos comentario del hermano Heriberto. Sí, yo iba a decirle, es algo interesante que tanto estos sacerdotes como el levita, podemos ver que para ellos era una excusa, como dijo el hermano Ezequiel, ellos seguían mayormente esa ley orar, pero si acordamos, ¿verdad? Cuando usted mencionó al principio que el mandamiento de Dios era de amar al prójimo, ya no era una ley orar, era una ley que existía en el corazón de cada persona. Sin embargo, si tenemos en cuenta la misma propia ley orar que tenía tanto el sacerdote como el levita, encontramos algo. Encontramos que también la misma ley orar, como podemos decir, y como usted menciona anteriormente, también ellos podían romper esa ley, la ley de ayudar al prójimo, sea cualquier sea, aunque ellos lo consideraban de diferentes maneras quién era su prójimo, pero decía que podían estar impuros por 7 días. Así que 7 días impuros no había problema, pero sí había problema cuando no se seguía el mandamiento de Dios. Entonces ya no estaban viviendo bajo la misericordia de Dios o haciendo lo que, ¿verdad?, deberían de hacer de acuerdo al mandamiento de Dios. Uno era el mandamiento, como se mencionó, directamente de Dios, como se lo dio a Moisés, y las otras 2 explicaciones era orar, la que era la ley oral, no lo toques porque si no vas a mantenerte sucio por 7 días. Y ellos pues ignoraron la primera ley oral, no tuvieron en cuenta la segunda ley oral que podían estar sucios por 7 o 7 días y por último pasaron por alto el mandamiento de Dios que era la de amar al prójimo. Ese es mi comentario, hermano. Muy bien, hermano. Excelentes comentarios. Vamos a ver aquí, los fariseos eran la corriente principal en la organización del pueblo judío en los días de Jesús. Los saduceos, judíos que solo seguían la Torá escrita, haciendo sus propias interpretaciones, estos eran los saduceos, y se mantenían diferencias con los fariseos, interpretaban la Torá escrita en forma literal y rigurosa. Casualmente seguimos teniendo los mismos problemas, ¿verdad? Eran tiempos de disputas entre fariseos y saduceos. Aquí, ¿qué puso don Fariseín? Vamos a ver qué puso don Fariseín aquí. ¿Qué pasó? ¿Blasfemia? ¿Por qué? Según Flavio Josefo, los saduceos enfatizaban en el libre albedrío humano para escoger entre el bien y el mal. Ah, sí, esto sí es blasfemia. Sí, es cierto, señor. Ok. Dice, por motivo, los fariseos más indulgentes lograron que sus interpretaciones fueran aceptadas por la mayoría de los judíos.
Vemos cómo los fariseos van ganando esta cuestión. Los saduceos eran los miembros de la clase alta de la sociedad judía. Se sometían al poder extranjero, fuesen griegos o romanos, y adoptaban sus modas y cultura. Su misión, que les permitía tener cargos públicos importantes. El sumo sacerdote era miembro de este grupo, así como la aristocracia y los principales propietarios de tierras. Pero lo que fácil viene, fácil se va. En el siglo I, los saduceos se encontraron reducidos en su poderío, ya que los romanos pues les habían quitado su poder político porque ellos se los otorgaron, ¿verdad? Y parte de su poder religioso, porque los romanos se reservaban el poder de elegir al sumo sacerdote. Así, poco a poco perdieron su influencia religiosa ante el pueblo en manos de los fariseos. Vimos el estilo de judío de las parábolas, de punto A a punto B. Curiosamente, así también lo mencionan otros escritos. Primero aparece un saduceo. Después, quizá, un levita. Puede ser un saduceo también. Entonces, como va el orden de las cosas, el siguiente debía de ser un fariseo. Así como cuando a nosotros nos cuentan un chiste y que por ende dicen, van dos personas y ya dice, iban dos argentinos, o iban dos mexicanos, o iban dos brasileiros. Entonces, ellos también pensaban, el siguiente, ya pasó el sacerdote, era saduceo. El levita, posiblemente también saduceo. Pero viene el fariseo, y como decimos en México, la tercera es la vencida. Este va a sacar la casta. El intérprete de la ley habrá creído que luego del sacerdote y del levita pasaría un fariseo y ayudaría al herido. Los fariseos consideraban que amar al prójimo y ayudar al necesitado era más importante que las leyes de pureza. El experto en la ley pensó que uno como él iba a ser el héroe de la historia. Vimos entonces esta parte. Pasó de largo. Entonces, ¿pero qué es esto? ¿Un samaritano? Samaria se encuentra a 64 kilómetros al norte de Jerusalén. Posee un monte, el monte Gerizim, de más de 91 metros de altura. Es una tierra muy hermosa y fértil. El monte Gerizim, donde el rey Omri, el reino del norte, edificó la ciudad de Samaria hasta la caída de la nación en el 722 a.C. Vemos que continuó siendo la ciudad capital de Israel. ¿Recuerdan la división del reino cuando después de Salomón estaba la casa del norte y la casa del sur? Bueno, aquí vemos cómo empieza, ese fue el inicio de la pelea entre judíos y samaritanos. Había muy marcadas fricciones étnicas entre los judíos y los samaritanos. ¿Alguien quisiera apoyarme con Juan 4:9? Curiosamente se me pasó a añadirlo aquí. El que lo tenga listo. Adelante, hermana. Iba a decir que ya lo tenía. Adelante, que la hermanita lo lea, por favor. Ok, 4:9, ¿verdad? Ok, dice así. Pero la samaritana le preguntó, ¿cómo es que tú, que eres judío, me pides agua a mí, que soy samaritana? Porque los judíos no tienen trato con los samaritanos. Si son prácticamente vecinos unos y otros, ¿cómo piensan ustedes que podría haber una distinción entre judíos y samaritanos? Ezequiel. Bueno, desde mi punto de vista es muy común. Por ejemplo, en el centro del país se dice que la gente de Puebla no puede ver a la gente del Distrito Federal. ¿Por qué? Porque se dice que durante la conquista la gente nativa de lo que ahora es Puebla se unió a los españoles para conquistar a lo que ahora es el Distrito Federal o los aztecas. Entonces de ahí no se pueden ver. Es una diferencia por cuestiones ideológicas. Pues quizás aquí es lo mismo, ¿no? Ahorita estábamos leyendo una profecía que hablaba sobre Benjamín y hablaba sobre Judá.
Yo creo que a lo mejor podía haber aquí una diferencia de tipo religiosa, porque el mismo capítulo 4 de Juan nos dice que tenían diferencias en adoración, que los samaritanos decían que debían de adorar en cierto monte, mientras que los judíos decían que tenían que adorar en Jerusalén. Entonces parece ser que tenían diferencia de opinión en cuestiones religiosas en este caso, ¿verdad? Y de hecho es poco de las dos, ¿no? Es un poquito de las dos, porque estaba la creencia, la religiosa, y también, que sería el contexto social, el religioso, y también el físico, cultural. puesto que, exactamente, puesto que los samaritanos eran una mezcla, eran mixtos, resultante de lo que fue la mezcla con las tribus asirias cuando cayó en el 722. Pues en el tiempo de Jesús, el ser samaritano no era nada agradable, de hecho era motivo de desprecio. Aquí tenemos una escritura de Juan 8:48, y los judíos trataban de evitar todo tipo de contacto con ellos. Inclusive vemos cómo realmente se les consideraba, por haberse mezclado en la sangre, en la raza, como subseres, ¿no? El reino se divide, Primera de Reyes 16:24, Segunda de Reyes 17:1-28, vemos la historia del rey Salmanasar, ¿verdad? Rey de los asirios, llevando a cautivo al pueblo de Israel, y cómo a causa de esta caída, pues bueno, viene la mezcla. Interesante lo que tocamos al principio, la mujer samaritana, ¿recuerdan? Que dice, ¿has tenido cuántos maridos? 5 maridos has tenido, y el que tienes tampoco es tu marido. Y si bien algunos toman esto muy literal, y no es mala la enseñanza moral que nos deja la mujer samaritana, el contexto en sí trata más acerca de las deidades que tuvieron los samaritanos. A esos sus Baales, que Baales también significa marido, amo o esposo. Los samaritanos, los judíos y Jesús. Juan 4:1-42, Jesús se encuentra con la mujer samaritana en el pozo de Jacob, le expresa esto, ¿no? No se llevan con los judíos por 2 razones. Mezcla de cultura pagana, la religiosidad. Curiosamente, la mujer llama padre a Jacob. Jesús le dice que ellos adoran lo que no saben. Pero, sin embargo, los samaritanos esperan un Mesías. Curiosamente, ellos también adoptaron el Pentateuco, adoptado a su manera, pero ellos tenían este concepto también del Mesías. Por el contexto cultural, su Mesías no era un Mesías político como el que esperaban los judíos. Ellos sí esperaban un Mesías más pacifista. Por lo tanto, muchos samaritanos, después del relato de la mujer samaritana y los milagros, creyeron en Jesús. Vemos en Lucas 10:25-37, el samaritano, ejemplo de prójimo a seguir para el intérprete de la ley, en contraste con el levita y el sacerdote judíos. Lucas 17:11-19, un samaritano leproso, siendo el único de 10 que regresó a Jesús al ser sanados y convirtiéndose en ejemplo de agradecimiento y fe. Hechos 8:1-25, tuvo que ocurrir toda una persecución, ¿verdad? Como vimos ahí. Se predicó a Cristo en Samaria, donde había muchos endemoniados. No es de extraño encontrar en este contexto al mago Simón. En el contexto idólatra en el que esta ciudad se encontraba, se desarrollaba, esta persona engañaba a muchos con su magia, pero termina convirtiéndose, aunque luego vemos cómo quiere hacer negocio con el don del espíritu, ¿no? Pero es reprendido. Aspectos culturales de Samaria. Bueno, actualmente tiene el hebreo como primera lengua, pero el árabe moderno va ganando la batalla. De hecho, es más preferido por los jóvenes el día de hoy el árabe que el hebreo. Lengua en ceremonias religiosas, hebreo y arameo samaritano. Los adultos están preocupados porque obviamente los jóvenes prefieren el árabe más que el hebreo, y el hebreo es el idioma original de los samaritanos, pero se empiezan a islamizar. Literatura religiosa, el Memar Marcá, que es el texto más importante después del Pentateuco.
Solo Yahvé es Dios, no hay nadie como él. Moisés fue profeta por excelencia elegido por Dios. Observar la ley dada por Yahvé a Moisés. Los samaritanos son guardianes de la ley. Esos eran sus preceptos. El monte Gerizim es santo, la casa de Dios, según su interpretación, ¿verdad? Pero Cristo dice que luego de levita pasa pues un samaritano y le ayuda al hombre. La Biblia de los samaritanos también era la Torá, por lo tanto, para un samaritano, al igual que para el fariseo, ayudar al prójimo era más importante que las leyes de pureza. Vemos aquí en el texto algo interesante. Dice, el samaritano es el que iba de camino, vino cerca de él, fue movido a misericordia, le vendó sus heridas. Veamos a qué se refiere esta cuestión de vendar las heridas. ¡Ay, don Fariseín! Exactamente, con sus ropas fue como le vendó las heridas. Recordemos el contexto que el cortarse la ropa era despojarse de algo muy precioso, puesto que no era como el día de hoy que tenemos diferentes cambios de ropa. Algunos obviamente no tenían esta cuestión, por lo tanto se está despojando de algo que incluso él necesitaba y lo utiliza en pos de su hermano. Ahora dice que le pone vino y aceite. Será algo mejor, algo raro para nosotros, pero el vino y el aceite se utilizaba como ungüento y desinfectante. Respecto a los beneficios para la salud, tanto del vino como el aceite de oliva, pues hay muchas propiedades. De hecho, el vino lo desinfectaba y el aceite lo que hace es que te suaviza la piel. Dice que le encargó, ¿verdad?, al mesonero y le dio 2 denarios. Gracias, denario. Lo último dice, menciona como expresión para referirse a una condición extrema de hambre que habría y el costo de los alimentos. ¿En dónde? En el Apocalipsis. Judas Iscariote hizo mención del denario cuando ve a Marta derramando el aceite perfumado sobre Jesús. Aquella acción le causa incomodidad y señala que debería venderse en 300 denarios en lugar de desperdiciarse. Los 300 denarios equivaldría al salario de todo un año, lo cual demuestra pues las intenciones poco honradas de Judas, ¿verdad? Con respecto a los cambios, ahí se quedaba. Dice que el cambio era bueno, sí, porque él se lo quedaba. Jesús le pregunta al intérprete de la ley, ¿quién era el prójimo del hombre herido en esta historia? El intérprete no pudo ni siquiera pronunciar la palabra samaritano. Vemos el conflicto tan fuerte que simplemente le dice, el que se compadeció de él, el que fue movido a misericordia. El mismo samaritano que no era considerado ni prójimo ni ser humano, el más despreciado, ahora es el héroe de la historia. No se trata de quién era el prójimo, sino de quién probó ser el prójimo. El amor no toma en cuenta el valor de su objeto, simplemente responde a la necesidad humana. El verdadero cristiano tiene escrita en su corazón la ley del amor. El Espíritu de Cristo que habita en él, la imagen de Cristo se renueva en su alma. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Romanos 13:10. Entonces, hermanos, ¿a quién debemos amar? Ezequiel. Al prójimo. ¿Y quién es el prójimo? Cualquier persona que nos rodee. ¿Qué les parece si ponemos aquí a todos para simplificarlo inclusive aún más? De hecho, Karim, me gustaría comentar, la palabra prójimo en inglés es neighbor. Neighbor, vecino. Vecino. Entonces, ¿quién es el prójimo? Cualquier persona que esté a tu lado, puede ser tu pariente, no tu pariente, cualquier persona que tenga cerca o que te rodee o que tenga contacto contigo, ese es tu prójimo. Muy bien. ¿Y cuándo debemos amar? ¿Cuándo debemos de amar? Cuando el prójimo lo necesite, el vecino lo necesite. Perfecto, qué hermoso lo dijo. Cuando lo necesite. ¿Tiene Luis la mano levantada, Karim? A ver, Luis, díganos.
Yo voy a comentar que siempre debemos amar. Siempre. ¿Cuánto debemos amar? Hermano Luis, ¿quiere volver a comentar? Debe ser un amor completo, sin restricciones. Como dicen por ahí, hasta que duela, ¿verdad? Amar hasta que duela. ¿Por qué debemos amar? Ahora sí, Sí, lo podemos decir abiertamente porque está en la ley. hermano Osvaldo. Sí, primero porque es un mandato, pero acá por lo que vemos es porque nos mueve, porque nos compadecemos, o sea que el corazón compadece por sin misericordia, exactamente. La parábola en sí, pues es una bella explicación, ¿verdad? Del amor de Dios y nuestro Salvador para con el pecador. Yo mismo, yo, el pecador, porque nosotros éramos como este viajero pobre y en apuros. Satanás, nuestro enemigo, nos robó y nos hirió. Tal es el mal que nos hace el pecado, que nadie nos quiso y la verdad, ni podían ayudarnos. Pero bendito Jesús, que se compadeció en nosotros. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos, pues obviamente los unos a los otros. ¿Puedo mencionar algo? Dígame. Bueno, es algo que pasó este fin de semana. Pues, justo era en el terminal donde llegaba de viaje yo, y en el baño a lo que yo entro, estaba una señora que tosía, prácticamente se estaba ahogando, y se ahogaba como, o sea, no podía respirar y seguía ya tosiendo. Pero yo entro y había muchas mujeres ahí y solamente quedaron viendo. Lo que hice fue, como traía una botella con agua, paré, dejé mis cosas, abrí la botella y se la di. La señora tomó enseguida agua y se calmó. Entonces, lo único que, o sea, estuve ahí hasta que ella estuvo tranquila y solo me retiré. Pero ver la cara a ver, de las personas que estaban ahí, o sea, como sin hacer nada, ¿para qué les digo? Sí me dolió. O sea, se estaba ahogando esa señora. Bueno, esa experiencia me pasó. Gracias por su comentario, hermanita. De hecho, debemos de recordar eso todos los días, la verdad. A veces uno busca los temas para dar a la congregación y en algunas ocasiones son los temas los que nos encuentran. Debemos recordar que todos somos extranjeros, como menciona la palabra, que todos estamos de paso y que de igual manera, ante los ojos de Dios, pues, ¿qué es el hombre en realidad? Y aún así, en apuros, en el más grande apuro que teníamos todos y cada uno de nosotros, Dios ha enviado a su Hijo unigénito para morir por nosotros en esa cruz. Darnos algo que incluso es incomprensible porque el samaritano ayuda a la persona, la atiende, ve por su integridad porque está teniendo una persona que podría ser su enemigo, podría ser un judío, no se sabe. Incluso en aquellos tiempos, si una persona quedaba en deuda con otra persona, podía quedar bajo esclavitud por esa deuda. Y también vemos que da dinero al mesonero, el cual podría quizá jugarle un fraude. Era como otorgar un cheque en blanco. Asimismo, vemos cómo en nuestra mayor dificultad, donde nadie nos pudo ayudar, el bendito Jesús, Hijo de Dios,
nos asiste. ¿Qué grande o cuál es el problema que te impide llevarte bien con tu hermano o con tu hermana? Sí, yo sé que a veces nos sacan de quicio. Sí, como los hijos nos sacan de quicio, como los padres nos sacan de quicio, como los líderes nos sacan de quicio, como nosotros mismos en ocasiones tampoco nos aguantamos. Hermano Ezequiel, hermano Luis. Sí, gracias, Karim. Nunca olvidar la esencia de la ley. Quiero misericordia, no sacrificio. Creo que eso es algo muy importante. Me viene a mi mente Santiago, la fe sin obras está muerta. Y no se refiere, obviamente, a las obras de la ley. Ya sabemos que se refiere a obras de la gracia, ¿verdad? A obrar en consecuencia con la gracia. Quiero misericordia, no sacrificio. Venimos de una religión donde se le daba mucha importancia a los formalismos, a las horas, a llenar un reporte, a las apariencias. Hay religiones que le dan, uy, el sábado, todavía existe ese conflicto, ¿verdad? A veces me pongo para investigar, pues tienes que buscar en todos lados, ¿no? Ahorita, por ejemplo, estoy preparando el tema de la parábola de el hombre rico y Lázaro, y pues obviamente estoy viendo puntos de vista de diferentes organizaciones, y te vas de espalda cómo todavía le dan tanta importancia al sábado, cómo le dan tanta importancia, que dicen que hasta en el milenio vamos a guardar los sábados, ¿verdad? Quiero misericordia y no sacrificio. Creo yo que eso es algo que debemos de tener siempre presente, y que lo más importante de todo, el mismo Señor Jesucristo nos lo enseñó, ¿verdad? Que siempre estaba por encima el salvaguardar la salud e integridad del prójimo, no importando que hubiera de por medio, ¿no? Sí es. Hermano Luis. Sí, hermano, que también nosotros tenemos que estar conscientes del mundo en que vivimos, como la hermana le pasó. Las personas, los seres humanos, el lado oscuro es que buscamos siempre nuestros propios intereses. Y el cristiano tiene que ser reflejo de Jesucristo. Por lo tanto, nosotros tenemos que buscar oportunidades donde demostrar que somos el espejo de Jesús, de que amamos, no importa que nos cueste, pero tenemos que amar a todas las personas, no solamente a los que son de nuestra religión o creen lo mismo, sino que a todas las personas, porque el amor lo entregó Jehová a toda la humanidad, entregó a su Hijo, para que todas las personas tuvieran la oportunidad de tener vida eterna. Gracias. Amén, hermano. Muchísimas gracias por su comentario. Vemos como la importancia todos los días del evangelio, porque como en la casa esto no es bíblico, ¿no? Pero en la casa del jabonero cualquiera resbala. Todos estamos en esa necesidad. Hermanos, les agradezco su atención y buenos comentarios. Su hermano Karim Abdul les agradece su tiempo.